Hola chicos, literatura 75. El romanticismo, la prosa, dedicado preferentemente a Larra, pero antes vamos a ver algún precedente o precursor también de prosa en el romanticismo que merezca o haya merecido que siquiera citemos su nombre. Dice, tiene sus primeros productos con el costumbrismo, es decir, la vida diaria, cotidiana, de la persona media. El gusto por el color local, típico del romanticismo, dio lugar en la década de los 30 a la aparición del costumbrismo con estos personajes, con mesonero romanos, con Larra y con Estébanez Calderón, que en cierta forma vino a continuar la línea anterior de nuestros clásicos como Lope de Rueda, como Cervantes, acordaos de los sainetes, de la picaresca, etc., Riconetti y Cortadillo y todo aquello, Ramón de la Cruz, ya más adelantado dentro del neoclasicismo. Sin embargo, las escenas de costumbre, aparte de Larra, en que por cierto no se da la actitud nostálgica hacia las formas tradicionales de vida, no, Larra era rupturista, Larra quería transformación, quería progreso. Bueno, pues salvo ese afán reformista de Larra, estos otros, dice que se centraban en el costumbrismo tradicional, conservador, el de siempre, pues dice, no lograron destacar mucho. Es decir, más bien una producción realmente insignificante. O sea, salvo Mesonero Romanos, Esteban Calderón y otros costumbristas, fueron una bombilla de muy pocos vatios. Ramón Mesonero Romanos nace en el 3, hasta el 82 de este siglo, del 19. Nos ha dejado una colección de cuadros costumbristas. Por ejemplo, escenas matritenses, una obra del 32 al 42, en los que se advierte su gran amor a Madrid y sus dotes de observador. Bien le pueden hacer una buena estatua y dedicarle un buen parque a mesonero romanos. En ellos, en estas escenas matritenses, observamos una maliciosa, aunque benévola, socarronería. Es decir, ese gracejo chulesco bonachón del pichi madrileño, que se impondría luego más adelante, con las zarzuelas y con todo aquello. Aplicada a la descripción de la clase media madrileña y una leve intención también moralizadora. Es decir, poniendo en solfa aquellos aspectos en los que se pasaban, y diciéndole, oye, tenéis que ir cambiando ya. Gracioso sí, pero hay que ir cambiando, hay que ir progresando. Otro, Serafín Estébanez Calderón, que nace a principio de siglo y vive hasta el 67. De origen malagueño, escribió con el seudónimo de El Solitario. Lo de los seudónimos se van a llevar mucho, espérate que venga Larra, verás.
con estilo pintoresco y garboso de su tierra Andalucía, describe o da una visión llena de color y de gracia del mundo popular andaluz. Muy superior a todo ello, tampoco logró, o sea, así como este era de Madrid, este de el costumbrismo andaluz. Pero ni unos ni otros. Eran bombillitas, los dos, comparado con la bombilla de gran magnitud de Larra, al que pasaremos en breve. Hubo también, en prosa, costumbrismo y novela histórica, fomentada por ese gusto por el medievo, por la época medieval, que fue cogida por autores posteriores, incluso algunos neoclásicos, pero sabemos que no con un rigor histórico que se podían haber apoyado en los estudios de los eruditos, pero no. Es decir, cogieron el personaje y lo novelaron totalmente, haciendo prácticamente otro personaje diferente. Y tampoco estudiaron mucho las costumbres de aquella época. Sencillamente las colocaron y ya está. La narración imaginativa se orientó en el 30, en esta primera fase del romanticismo, hacia la Edad Media, sobre todo imitando al gran Walter Scott, inglés, con todas aquellas novelas románticas, Flecha Negra, etcétera, etcétera. También imitando o bajo la estela de Victor Hugo y Dumas, los franceses. Pero el género quedó reducida a una falsa visión de los siglos medievales, que te lo acabo de decir, sin interés literario alguno en la mayoría de los casos. Es decir, también fue la novela histórica una producción muy pequeñita, de muy pocos años. Lo más importante en este sector, quizás, fue la novela de Enrique Gil y Carrasco. Enrique Gil y Carrasco, de las tierras del noroeste español, Zamora, León, Galicia, que escribió una novela que él sitúa en el siglo XIV, llamada El Señor de Bembibre, que es un pueblo, una población en la que yo he estado, por cierto, visité. Pues allí coloca esto en el siglo XIV, es decir, en 1300 y pico. ¿Consistente en qué? Amores, la doncella prometida desde pequeñita al señor de Bembibre, con un amor puro, por intereses luego económicos y ambiciosos de la familia de ella, desvían aquel matrimonio hacia otro señor de la zona más poderoso. Fuerzan a la hija a dejar a su antiguo amor, al que le dicen mintiéndola que había muerto. Y en fin, situaciones angustiosas, románticas, idílicas, que no acaban bien, realmente. Aunque parece que en situación póstuma de la muerte de ella logra casarse con su amor inicial. Dice, un dulce lirismo y una nota de suave tristeza y melancólica ternura
inunda sobre todo el paisaje que aparece en aquellas tierras por primera vez en nuestra literatura con un valor sustantivo. Es decir, en esta obra ya no solo son protagonistas los personajes, sino también el paisaje. Y dice que esta obra es como la pionera en nuestra literatura de esta faceta, del del paisaje como protagonista, sustantivo, con cuerpo. Bueno, pasamos a Larra. Abrimos el sitio y pizarra para este literato de los más representativos, por supuesto, del romanticismo, pero también de nuestra literatura. A mí, personalmente, me ha gustado mucho. Tiene artículos, porque él fue periodista. Él ejerció toda su literatura desde el periodismo, en sus artículos, que firmaba con distintos seudónimos que vamos a ver. Pero tiene unos artículos en los que demuestra tal conocimiento de nuestra manera de ser española, de nuestra idiosincrasia, que bastantes veces yo he dicho, digo, si yo fuera el editor de un periódico, es que todos los días en primera portada publicaba un artículo de Larra. Oiga, que no es de hoy, pero es igual, si es que no hemos cambiado. Bueno, veamos a ver. Larra. Dice, Mariano José de Larra. Mariano José de Larra. Hijo de médico. De un médico que durante el breve reinado de Pepe Botella, del hermano de Napoleón, pues tiene su éxito, pero claro, luego vino la rebaja, que cuando vuelve el rey español, todos aquellos que habían manifestado su aquiescencia a lo francés o afrancesados tuvieron que salir por piernas. Y con ellos, Marianito, José, también se vio desterrado juntamente con sus padres. Así que tuvo que hacer sus primeros estudios en Francia. Que esto ya, pues, marca mucho. Ya en España, vuelta luego, comienza su carrera periodística y se casa con una mujer de la que acabará separándose, que en aquella época no era muy normal las separaciones. Había hecho estudios, o pretendió hacer estudios, y los hizo, universitarios en Valladolid, dándose la circunstancia de que cuando tenía que presentarse examen, ¡pum!, no apareció. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que el niño se había enamorado, bueno, el joven se había enamorado con la fuerza y la pasión con que Larra siempre hizo todas sus cosas y no estaba dispuesto para el examen y no se presentó. Las malas lenguas dicen que se había enamorado ni más ni menos que del amante de su padre. Bueno, es de aquí que como él era inteligente, muy buen estudiante, en el octubre siguiente aprobó todas. ¡Qué tío! Bueno, sus artículos escritos los más importantes fíjate qué fechas, entre el 32 y el 36. Aquí estaba el año emblemático de la explosión del romanticismo. Alcanzan una gran popularidad. ¡Oh! ¿Cómo escribe? Sí, es escritor, pero es que no sé cómo se llama, porque claro, él firma como el pobrecito hablador, firma como Fígaro y con otros seudónimos. Ah, no, este es un tal Larra, sí. Tal Larra, Mariano José de Larra. Bueno. Dice, alcanza gran popularidad, pero otra vez con líos de faldas, enamorado de una mujer casada, cuando no tenía mucha edad todavía, y no hallando solución a su problema sentimental y amoroso, se dispara un tiro en la sien. Tenía entonces 27 años.
había nacido en el 10 y en el 37 se pega un tiro. María Don José de Lara. Temas en Lara. 1. Que a él le indujo a esa conducta. El amor trágico. El amor que acaba en tragedia. Lara nos ha dejado una doble versión de la historia de un trovador medieval, del trovador Macías. Un trovador medieval lo coge como protagonista para su teoría del amor trágico. A este trovador, Macías, presenta doble fotografía, doble versión. Una en el doncel de Enrique, el rey Enrique el Doliente, sería una de sus obras, y otra, esta cortada por los patrones novelísticos de Walter Scott, y otra titulada así, de breve, Macías, que es un drama, es decir, en teatro. O sea, una en prosa, el doncel de Enrique, y otra el Macías. Ahí nos expone su tema sobre el amor trágico. Otra, que también toca, el costumbrismo. Y la visión de España de la época, es decir, crítica social. El costumbrismo, y en este caso, dando más que el regodearse en cómo son las personas y tal, como hicieron los anteriores mesoneros romanos y compañía, aquí es para pretender la reforma. Pero eso sí, con amor a España. No con odio ni con repulsa. Un gran amor por la tierra madre de España. Lara fue el mejor periodista español de su tiempo. Lo más interesante de su producción lo constituyen sus artículos de costumbres, es decir, artículos periodísticos. Artículos periodísticos. Alguno vamos a leer luego. Ocultando sus nombres tras varios seudónimos. Mira, seudónimos de Lara. Muy curiosos. Uno, Andrés Ni por esas. Aquí en España, una expresión de ni por esas te las cambio. ¿Sabes qué te digo? Que ni por esas. No me convences, ni por esas. Bueno, pues es uno de sus seudónimos, Andrés Ni por esas. Otros días firmaba sus artículos con el pobrecito hablador, como quitándose importancia, pero luego dando fuerte. Y quizás el más sonado, Fígaro. Expone su punto de vista sobre los distintos aspectos de la sociedad española de la época. En ellos, importa ante todo, es decir, trae ante todo un análisis doloroso. Le causa dolor tener que admitir lo que ve. Certero. Atina perfectamente. Certero e implacable. Implacable. Valiente. Audaz. No se echa para atrás ante la realidad española del momento. Había sido educado en un refinado ambiente francés,
y dirige la vista a su alrededor sin hallar en su entorno apenas nada que merezca su aprobación. Buscaba algo para decir, oh, qué bien, qué bonito, esto es nuestro, y no lo encontraba. Y eso le deprimía un poco. Las costumbres nuestras le parecen groseras, muy poco refinadas. Por ejemplo, en el artículo El castellano viejo pone a caldo nuestras costumbres. Los funcionarios o la administración del Estado de perezosos, vagos, como en el típico o famosísimo devuelva usted mañana, que seguro que a todos nos ha pasado, vuelva usted mañana. Nuestras diversiones las veía bárbaras, como los toros, y a menudo, menos mal, que de vez en cuando, después de todo este panorama ácido y deprimente, tiene unos rasgos de humor que confieren a sus palabras un sabor cómico, muy dentro de el estilo español con la picaresca, acuérdate. Ácido, sangrante, pero con ironía cómica. Dice, pero en el fondo de ellos siempre hay un deje amargo que revela claramente un Larra pesimista. Larra intenta mejorar lo español. O sea, no intenta hundir, no, intenta mejorar lo español mirando hacia afuera, como aquellos países que ya lo tienen, que ya lo hacen, hacia Francia. Pero su entusiasmo reformador lo hemos convertido, como no puede lograrlo, se convierte en violenta censura y en desolada visión del panorama español. Otro, eso era el costumbrismo. Artículos de tema político, de política. Todos se hallan empapados de ideología liberal progresista. Él no es conservador, él es liberal progresista. Hay que cambiar, hay que cambiar. Su raíz enciclopedista, ya totalmente impuesta en la escuela francesa donde él estudió, se advierte en la crítica del absolutismo, en el elogio del progreso, es decir, critica. Absolutismo, fuera. Progreso o progresismo, para arriba. Y tolerancia, aquellos residuos de inquisitoriales, fuera todos ya. Tolerancia. Admitir que todos somos diferentes y que con esas diferencias hay que conjugarlas en una mezcla social llevadera y que se pueda mantener. Una de sus artículos en los que critica esto es el nadie pase sin hablar al portero. Fíjate qué artículo. Nadie pase sin hablar al portero. Muy curioso. Vas a un establecimiento, a unas oficinas o tal, y ¿dónde va? El portero. Pasas para adentro y digo, no, mire, eso cuando salga usted, al portero le dice, oiga, haber preguntado usted al portero. Es decir, una figura de
digamos, del primer escalón de la administración, que es el portero, pero que se había recrecido y todavía se encuentra en casos de estos, donde el portero es una institución y además necesaria. Bueno, él decía, nadie pase sin hablar al portero. O bien, otro artículo en Dios nos asista. Dios nos asista. Estos son dos artículos de tema político. Otro tema, de Larra también. La crítica literaria. Hombre, metido en el periodismo, se van fijando en las producciones literarias. En aquel tiempo, un catalán de Vic, Comella, Luciano Comella, se había revelado como un prolífico dramaturgo que llenaba los teatros de la época. Y sin embargo hoy no ha pasado ni a la literatura. Yo me lo he mirado porque aparece en uno de los artículos de la red y digo, voy a ver quién es este Comella. Caramba. El que más obras representaba en España. Y me ha recordado a un escritor y dramaturgo español de hace unos años que llenaba los teatros, que tuvo obras que se representaron durante varios años seguidas, noche tras noche y a veces 2 reproducciones diarias. El caso de Alfonso Paso. Pero unos por ideología política, porque si había hecho la pelota mucho a la dictadura, y otros porque decían que su calidad era más bien de echar de comer al pueblo para que se ría, pero sin otros valores, pues que de este señor hoy no se habla nadie. Y uno dice, ¿no es una injusticia que un señor haya llenado teatros, haya mantenido la escena durante muchos años y que hoy no pase a los libros de literatura? Bueno, pues algo de esto pasó con Luciano Comella. Yo lo veo como una injusticia y también como un desprecio al gusto popular. O sea, lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo le gusta, no es arte, no tiene importancia, no tiene valor. Y solamente lo que gusta a los críticos. Que si nos hubieran demostrado siempre que han acertado, pero quita. Si ha habido épocas de todo. En el mismo neoclasicismo, ya ves tú, nuestro siglo de oro nos lo habían echado por tierra, nos lo habían hundido. Y con nuestra ley del péndulo, cada vez que pasamos a uno, despreciamos el anterior. Teníamos que ser un poco más humildes y fijarnos en lo que al pueblo ha gustado y darle valor, por lo menos sacarlo en los libros de literatura y recordarlo, como fue el caso de Comella, o más reciente luego con el caso de Paso. En fin, artículos de crítica literaria. Sus artículos de crítica literaria demuestran un predominio de los puntos de vista neoclásicos y enciclopedistas. Claro, él venía educado a la francesa. Y no obstante, los artículos en los que comenta estrenos de dramas románticos españoles, es decir, las últimas producciones románticas españolas, pues dice, no sigue esos cánones. Por ejemplo, en la obra de Los amantes de Teruel, de tema romántico, pues él, al hacer la crítica de esta obra, demuestra un agudo sentido crítico y una auténtica comprensión de las nuevas tendencias. O sea que, formalmente, en su crítica literaria, se acoge a los cánones neoclásicos. Formalmente. Si le preguntas, oiga, ¿cómo hay que escribir teatro? Así, y así, y así, y así. Pero luego en la realidad se pone a criticar y cuando ve una obra romántica, ¡ah, qué bonita, qué esto, qué lo otro, qué maravilla! ¿En qué quedamos, señor Larra? ¿Hay que hacer teatro neoclásico
o mandamos las reglas ya a paseo. Bueno, aquí se manifestaba más el Larra auténtico. En fin, y ya dejando los temas, dice valor y significación de la obra de Larra. El valor fundamental de la obra de Larra estriba, más que en la forma, en el contenido. No es un creador de belleza, de formas, sobre todo en prosa. Tiene una prosa ágil, que luego vamos a ver, y que llega mucho, pero no es una prosa innovadora, que coja nuevas formas, que las cree y que las introduzca. No. Es en el contenido en el que Larra marca su punto. En una época en que predomina la evasión imaginativa. Me evado, el mundo este no me gusta, me salgo de este mundo con mi imaginación y me monto otro, típico del romanticismo. Y donde la vida se ve con fantasía, pues aún así, en ese mundo romántico, él sabe percibir, apreciar con un espíritu crítico los más diversos matices de la realidad nacional. Es decir, el romanticismo iba por la fantasía y tal. Pues él, saliéndose, digamos, de esa dominancia de estilo romántico, baja a tierra, pisa el suelo, la arena, y denuncia los matices pragmáticos y defectuosos de la realidad nacional. Hondamente preocupado por lo que más adelante se llamará el problema nacional, más adelante, realismo, generación del 98, el problema nacional. Bueno, pues Larra ya introduce, pone las primeras picas de ese sentimiento del problema nacional. Viene a situarse en una línea que, partiendo de los grandes ensayistas del 18, Jovellanos, Feijóo, etcétera, etcétera, partiendo de ellos, este sentimiento del problema nacional se prolongará hasta la generación del 98. Como más tarde a Unamuno, a Larra le dolía España. Unamuno dijo, me duele España. Pues a Larra también le dolía España. Ello, su íntima inquietud por la vida española, su angustiosa obsesión e inseguridad por el porvenir de la patria y, sobre todo, la lucidez, porque da en el clavo, lucidez, de sus análisis sociológicos, culturales y políticos de la realidad del país, le prestan un aire de modernidad, que es lo que yo te decía al principio, que si tuviera un periódico lo editaría todos los días, que no hallamos en otros escritores de su tiempo. Esto es muy importante. Cuando lees un libro escrito hace 300, 400 años y dices, esto no ha cambiado. Si parece que fue escrito ayer, si es que esto sigue pasando, que es una de las sensaciones que yo experimento cuando leo alguna obra de la picaresca española escrita hace siglos. Y digo, no hemos cambiado, somos iguales. Bueno, pues los artículos de Larra es que son de hoy. En fin, seguramente que si acometo ahora la lectura de algún artículo de Larra, que sí que lo voy a hacer, me sobrepasaría en el vídeo. Entonces prefiero pasar al siguiente. Venga, hasta ahora.